Hola, mi nombre es José Manuel Castañeda y soy el asesor técnico de First Brands Group. Y en esta ocasión vamos a comentarles sobre el sistema de ignición 10. Antes les voy a platicar un poco sobre la historia de la empresa. First Brands Group es una empresa que se constituyó en Estados Unidos, inició con la empresa Traico. Posteriormente Traico adquirió Fram Autolite y Carter y Strong Arm, y de ahí comenzó a fusionarse posteriormente con Raivestos, American Railroad, Lusag, Luberfiner y Anco. Entonces, esta es una empresa a nivel mundial, tenemos muchas sucursales. El sistema de ignición 10. Bueno, pues antes de entrar de lleno al sistema 10, vamos a ver las partes básicas del sistema de ignición. Todos los sistemas de ignición incluyen los siguientes tipos o funciones. Son, en este caso, por ejemplo, la batería, que nos va a proporcionar el voltaje de 12 volts para alimentar pues, lo que es la bobina. Después, la línea eléctrica se va a lo que es la bobina directamente o propiamente dicha, en donde se va a encargar de enviar una corriente de alto voltaje para encender la mezcla aire-combustible, y posteriormente esta bobina va a recibir la señal de una rueda fónica o un sensor, específicamente sensor de posición de cigüeñal, y vamos a checar de acuerdo a la información que tenemos cada uno de los elementos. Finalmente el circuito lo vamos a cerrar por la bujía. La bujía es el último paso del circuito, es la que se encarga de encender la mezcla. En el punto número 3 estamos tocando en específico rueda fónica o sensor de posición de cigüeñal, porque el sistema de ignición 10 es la señal que maneja o que procesa en el sistema de ignición. Y vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el sistema de ignición. El sistema básico convencional, pues básicamente era el que estaba conformado por platino y condensador dentro de un distribuidor, y estos elementos eran de partes móviles que se constituían en un sistema para generar un alto voltaje para cada una de las bujías y generar lo que es el sistema de ignición secundario. Aquí tenemos un diagrama básico de cómo funciona este sistema. Aquí tenemos la batería, así como se los mostré. Tenemos el circuito primario que nos alimenta la bobina, y de la bobina recibe una señal del distribuidor para generar el alto voltaje que es enviado a las bujías. ¿Sí? ¿Cómo funciona este sistema? Pues este sistema funciona así como ustedes lo pueden observar. ¿Sí? Entonces, este sistema tiene la gran desventaja que contiene muchas partes móviles. Como tiene muchas partes móviles, presenta mucho desgaste, presenta muchos inconvenientes, y en ocasiones, si el mecánico o el técnico no efectuaba una buena calibración del platino, a los 2 o 3 días el vehículo regresaba con el mismo problema, a veces no encendía. ¿Sí? ¿Qué bujías son las recomendables en este tipo de sistemas? Pues las bujías Autolite, la convencional o de cobre es la que recomendamos en este sistema. Entonces vamos a ver qué ventajas tenía este sistema. Pues relativamente fácil de diagnosticar. Los mecánicos
inmediatamente podían determinar si era el platino y el condensador los que no generaban la chispa para que el motor encendiera. Era un sistema bien ordenado. La desventaja es que, como les comenté, tenía muchas partes móviles y esas partes móviles pues se encargan de tener un desgaste extremo. Requería de un mantenimiento frecuente y el tiempo de encendido pues no se podía controlar adecuadamente con mucha precisión. Como les comenté, las bujías recomendables para este tipo de sistemas son las bujías Autolite de cobre o convencionales. La bujía Autolite tiene una duración de 30.000 kilómetros en este caso. ¿Sí? Nos va a ayudar a reducir emisiones contaminantes en el motor, va a tener una aceleración suave y nos va a ayudar a que haya una buena economía de combustible. Entonces, ahora sí vamos a ver de lleno lo que es el sistema DIS. El sistema DIS, por sus siglas en inglés, la D, Distributor List, la I de Ignition y la S de System, que quiere decir sistema de encendido sin distribuidor. Sin embargo, también hay otras personas que también le dicen como Direct Ignition System o sistema de ignición directa. Esto porque, pues obviamente, como su nombre lo indica, ya se dejó de generar o procesar la chispa a través de un distribuidor. También este sistema se le conoce como sistema de chispa perdida y también se le conoce como encendido estático y posteriormente evolucionó a encendido estático integral. ¿Cuáles son los componentes de este sistema? Los componentes del sistema, pues básicamente es la batería, es el interruptor de encendido o switch y lo que es la bobina de encendido o paquete de bobinas. Tenemos también lo que es el módulo de control de encendido o unidad de control de encendido, dependiendo de quién controle la señal que se va a procesar, que va a sustituir la señal del distribuidor. Tenemos el dispositivo de disparo del cigüeñal y tenemos las bujías que son las que nos van a cerrar el circuito. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el diagrama completo del sistema, que también se le conoce, como ya se los había comentado, de encendido estático. ¿Sí? Entonces este sistema evolucionó posteriormente y se le conoce como encendido estático integral. ¿Qué diferencia hay entre el estático y el integral? Pues básicamente, si ustedes observan, me voy a regresar a la diapositiva, si ustedes observan en el estático, la unidad de control o el módulo recibía la señal solamente del sensor de posición de cigüeñal y en el estático integral ya recibe la señal de sensor de posición de cigüeñal y sensor de posición de árbol de levas. ¿Qué diferencia hay o cómo funciona cada uno de ellos? Pues es lo que vamos a checar ahorita en este momento. ¿Sí? ¿Cómo es el funcionamiento? Pues básicamente cuando se abre el switch, damos marcha al motor de arranque y comienza a funcionar, comienza a girar el motor, el sensor o bobina captadora comienza a generar una señal. Esta señal se deriva básicamente de los sensores. Hay dos tipos de sensores: sensor de tipo de efecto Hall y sensor de tipo inductivo. El sensor de tipo inductivo básicamente es el que no requiere una alimentación de batería. Este sensor genera su propia señal debido a campos magnéticos que fluctúan dentro de las señales y dentro de la rueda fónica o captador. Tenemos el otro tipo, que es el sensor de tipo efecto Hall. Este sensor de tipo de efecto Hall requiere un voltaje de alimentación de la batería. Sin embargo, estos sensores deben de recibir una alimentación máxima de 5 volts. Entonces nos va a generar una señal del tipo cuadrada, nos va a generar una señal solamente con voltaje de 0 volts a 5 volts, variando dependiendo de la velocidad de giro del sensor de la rueda captadora. Y en el sensor de tipo inductivo nos va a generar un voltaje alterno. Este voltaje alterno es generado, como les comento, porque no recibe alimentación de la batería. Él mismo genera su propio voltaje conforme va evolucionando. Entonces, conforme van pasando los dientes de la rueda fónica o de la rueda captadora,
van pasando y van generando una señal. De hecho, cuando el sensor de posición de cigüeñal capta un espacio mayor entre los dientes, es cuando la unidad de control determina que el pistón número 1 está en punto muerto superior. ¿Cómo lo va a detectar? Pues básicamente a través de el engranaje, como se los había yo comentado. Aquí tenemos en esta diapositiva la razón y el ejemplo que yo les comento. Este tipo de dientes, de engranajes, son ruedas jónicas, se les conoce como ruedas jónicas, y si ustedes pueden observar, este engrane tiene 29 dientes. Debería de ser, si tuviera los dos dientes que le faltan, de 31, pero esos dos dientes faltantes son lo que la unidad de control determina como la posición en punto muerto superior del cilindro número 1. En un motor de 4 cilindros, la unidad de control no sabe o no puede determinar propiamente si el pistón número 1 está en su fase de compresión o en su fase de escape. Entonces, por eso el sistema 10 nos va a generar una chispa doble en un motor de 4 cilindros en el pistón 1 y en el pistón 4 recíprocamente, porque, les vuelvo a repetir, la unidad de control desconoce si está en la fase de compresión o en la fase de escape. Entonces, por eso es la diferencia. En el sistema estático integral ya tenemos la señal de un sensor de árbol de levas. La señal que nos va a dar el árbol de levas, ese sí nos va a decir exactamente cuando el pistón número 1 está en su punto muerto superior y en la fase de compresión, próximamente explosión, y por eso se le conoce como integral. De acuerdo a la imagen de la diapositiva que les pasé, ese paquete de bobinas ya se llama bobinas integrales. ¿Qué vehículos lo tienen incorporado? Bueno, pues los vehículos que lo tienen incorporado así en ese tipo vienen siendo los paquetes de bobinas, por ejemplo, como el Peugeot. Vehículos modernos que todavía utilizan cable y utilizan un paquete de bobinas tradicional, el Hyundai, de Hyundai, el vehículo Atos también tiene un sistema de DIS, de ignición DIS, el Verna, y vehículos más comunes, por ejemplo el Chevy también tiene un sistema DIS de ignición, ¿sí? También todos los Chevys tienen solamente sensor de posición de cigüeñal, no hay sensor de posición de árbol, y esa es la razón por la cual la unidad de control recibe la información solamente de ese sensor. En los vehículos ya más modernos, pues ya tenemos, como les comentaba, ya tienen los dos sensores y ya es un sistema de integral de encendido, ¿sí? ¿Cómo fluye la corriente a través de un sistema DIS? Bueno, aquí tenemos, o aquí tienen ustedes en la diapositiva, el diagrama. Un punto importante es el rectángulo que tenemos es la bobina de encendido. Tenemos alimentación positiva y alimentación negativa. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, de acuerdo a como nos lo indica la flecha, recibimos el voltaje de 12 volts de batería, se cierra el circuito a través del campo negativo. Cuando fluye la corriente dentro de la bobina, se genera una excitación en el campo secundario y se genera un voltaje que puede llegar a ser hasta de 50.000 o de 70.000 volts, dependiendo las condiciones de la bobina. Entonces fluye la corriente en el secundario, se dirige a la bujía, brinca la chispa en el electrodo positivo a tierra de la bujía y esa corriente se va a tierra. Pero necesitamos cerrar el circuito. ¿Cómo vamos a cerrar el circuito? ¿O cómo la bobina me va a cerrar el circuito? Bueno, la misma chispa que brincó a tierra en la bujía del pistón número 1 se va a la bujía del pistón número 4 y salta de tierra a corriente y así me va a cerrar el circuito. De tal manera que mi sistema va a quedar así.
Aquí, como ustedes pueden observar en la imagen, la corriente está fluyendo a través del pistón número 1 en el motor de 4 cilindros, fluye a través del positivo de la bujía al negativo o a la tierra, corre la corriente a través de la cabeza de cilindros y en el pistón número 4 la chispa fluye del electrodo de tierra al electrodo positivo. Y entonces tenemos una chispa doble, por eso se le conoce de chispa perdida, porque en el caso de que el pistón número 1 esté en la carrera de compresión, se va a efectuar la explosión, se va a generar la chispa y la chispa es aprovechada. Sin embargo, en el cilindro número 4, la carrera es de escape, se genera una chispa, pero no afecta en nada el desempeño porque no hay una compresión y la chispa pues básicamente solamente nos va a cerrar el circuito eléctrico. ¿Qué bujías son las recomendables para este tipo de sistemas? Pues básicamente la bujía de doble platino y la bujía de iridio en la marca Autolite, la XP, para un desempeño perfecto. ¿Sí? ¿Qué sucede si ustedes meten en un sistema con motor 10 bujías nada más de platino? Bueno, las bujías de platino solamente tienen la protección en el electrodo positivo de la bujía. El electrodo de tierra queda sin protección, no tiene platino. Entonces, en un motor de 4 cilindros, donde la chispa salta del electrodo positivo al electrodo de tierra, esas bujías están protegidas, van a tener una vida hasta de 160.000 kilómetros en la bujía de tipo doble platino. En la de platino va a tener una vida de 96.000 kilómetros. Sin embargo, en las otras dos bujías en donde la corriente salta del electrodo de tierra a corriente, nuestro electrodo de tierra está desprotegido, entonces va a tener un desgaste mayor y por consiguiente en un periodo de aproximadamente 10.000 kilómetros de recorrido va a tener un desgaste significativo, se va a ampliar el claro de luz de calibración de la bujía y por ende el sistema secundario de la bobina va a empezar a sufrir una sobrecarga del sistema porque requiere más fuerza, requiere de más potencia para poder generar el voltaje adicional para cubrir ese claro de luz o ese salto de chispa. Entonces, una bujía de platino solamente nos va a durar de 10 a 15.000 kilómetros, aunque la especificación del fabricante diga que puede durar 96.000 kilómetros. Les vuelvo a repetir, este problema es por la forma en que fluye la corriente. Si ustedes meten bujías de platinos en un sistema de encendido donde es un sistema convencional, donde no hay un sistema DIS, puede ser un sistema coil on plug o bobina independiente, no van a tener ningún problema y la bujía sí va a durar los 96.000 kilómetros sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, las bujías recomendables para este sistema son de doble platino, porque el platino nos va a proteger el electrodo de tierra y el electrodo negativo, y las de iridio. ¿Por qué? Porque la de bujía de iridio pues, va a tener una protección en el electrodo de iridio por el material con el que está hecho y en el electrodo de tierra va a tener platino. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, pues este sistema funciona de esta manera. Aquí en la animación que yo les estoy presentando, tenemos un sistema de señal de tipo integral, ¿sí? Estático integral. ¿Sí? Este sistema estático integral está recibiendo la señal de sensor de posición de cigüeñal y sensor de posición de árbol de levas. Entonces, este sistema se conoce como estático integral. Si nada más fuera un sistema estático normal, nada más tendríamos la señal del sensor de posición de cigüeñal. Muy bien, entonces vamos a continuar. Como les vuelvo a repetir, la bujía recomendable para este sistema es la de doble platino. Bueno, como ya les había comentado hace un momento, la bujía de iridio nos va a dar un rendimiento de 160.000 kilómetros
igual que la de platino, sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre la doble platino y la de platino? Bueno, aquí tenemos en esta imagen la protección que tiene la bujía, como les comentaba. Puntas de platino en el electrodo de tierra y en el electrodo de corriente. ¿Qué diferencia hay con la de iridio? Las dos duran 160.000 kilómetros, solamente que la de iridio tiene un 21% más grande la flama en comparación con las bujías de los competidores. Y esto se debe a la calidad de los materiales con que están nuestros productos. ¿Qué diferencia hay entre una bujía de iridio o las famosas bujías que les dice por ahí la competencia de láser? Bueno, nuestras bujías no le piden nada a las bujías de la competencia. ¿Qué es lo que se refiere a la competencia al decir bujías láser? Bueno, básicamente a lo que se refiere no es que las bujías generen un voltaje de tipo láser. Lo que sucede es que los electrodos son soldados con tecnología de tipo láser y esa misma tecnología tienen nuestras bujías de iridio. El iridio está soldado en el electrodo positivo con tecnología de tipo láser. Solo que como la competencia tiene patentado ese nombre, pues nosotros no podemos utilizar ese nombre, pero sí nuestras bujías tienen la misma característica y mejor desempeño que la competencia. Nuestras bujías tienen un electrodo de 0.6 milímetros. Sin embargo, como una venta exclusiva, una tienda que tiene la venta en exclusividad de la bujía Autolite de 0.5 milímetros. Esta bujía tiene todavía un mejor desempeño que esta de 0.6 milímetros. La intención de que nosotros introdujimos en el mercado una bujía de iridio con un electrodo positivo de 0.5 milímetros es que vamos a desplazar esta bujía para posteriormente dejar ya la de 0.5 milímetros. ¿Sí? Vamos a ver lo que son ahora unos tips de diagnóstico en las bujías. ¿Sí? En este caso, la imagen que ustedes están observando es de una bujía y su apariencia pues es normal, tuvo un buen trabajo en tiempo y forma. Es una bujía que se quitó, que todavía no cumple con su vida útil y que todavía puede seguir funcionando. En este caso tenemos una bujía que muchos mecánicos, muchos técnicos llegan a decir que por la coloración que tiene la bujía ya cubrió su vida útil. Sin embargo, permítanme explicarles o aclararles que esa coloración no es porque la bujía haya cumplido su vida útil. Esa coloración se debe por los aditivos que tienen los combustibles. ¿Sí? Es una apariencia normal. Si ustedes quitan una bujía de iridio Autolite a los 20.000 kilómetros de que la instalaron y sale con esta apariencia rojo como óxido, esta bujía está trabajando al 100% y sin ningún problema se puede dejar todavía más de 100.000 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ese tip les paso para que no reemplacen las bujías de platino, doble platino de iridio, porque tengan esta característica. ¿Sí? Aquí en esta imagen tenemos una bujía que ya cumplió su vida útil. Es una bujía que está desgastada de forma natural, de forma normal y que ya necesita ser reemplazada por el desgaste. Tenemos pues la bujía que ustedes conocen, es una bujía que está contaminada de aceite. En muchos casos se puede llegar a aterrizar la señal o el salto de la corriente y se inutiliza la bujía. Aquí tenemos un caso en donde una bujía se fue un objeto extraño dentro de la cámara de combustión a algún cilindro. Ese objeto extraño pues golpeó en el electrodo de tierra, nos dañó la bujía y pues obviamente nos ocasionó un daño mayor en la parte interna del motor. Aquí tenemos esta otra característica de la bujía. En las conferencias de capacitaciones que he dado, muchos mecánicos me han comentado que ellos piensan que esa mancha que tiene la bujía es porque por humedad
que hay quienes me han llegado a decir que porque la bujía ya empieza a tener fuga y pues están equivocados. Esa coloración se debe a los magnéticos que se generan dentro de la misma bujía. Entonces es una condición normal que una bujía tenga esa corona. Vuelvo a repetir, es por los campos electromagnéticos que se generan dentro de la misma. Y estos campos electromagnéticos normalmente se generan en mayor cantidad en las bujías que tienen resistencia interna o, este, o un bloqueador de voltaje. ¿Sí? Aquí tenemos otras bujías en donde tenemos la rotura del aislador. Normalmente estas bujías sufren este daño cuando en su mayor parte el dado ya tiene juego, lo colocamos de lado, aplicamos mucha fuerza, se nos barre el dado, rompemos la bujía. No tiene nada que ver con la calidad del producto. Tenemos otra característica, tenemos este tipo de bujía, esta falla se le conoce como flashover. Aparentemente la bujía está rota, hay un salto de corriente en ella, pero no es porque esté rota, el problema es por el capuchón de la bujía. El capuchón de la bujía, como ustedes lo pueden observar en la imagen, ya presenta desgaste de tanto quitar y poner, y ya se puede alcanzar a observar los alambres. Entonces, recuerden que la corriente siempre va a buscar el paso más corto. Entonces, como ahí hay una tierra, entonces por eso brinca la corriente. ¿Cuál es la solución en esta falla? Pues simplemente cambiar los capuchones de las bujías y con eso se soluciona el problema. No hay necesidad de reemplazar la bujía o el juego de bujías, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, yo los invito a que me la pongan en los comentarios y tan pronto como yo termine esta capacitación, me doy a la tarea de responder cada una de sus preguntas. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Aquí les proporciono el número telefónico de soporte técnico para cualquier duda sobre bujías, sobre aplicaciones, calibraciones. También podemos resolver dudas sobre filtros, ¿sí? Filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de cabina. Todo esto les podemos dar respuesta a través de este soporte técnico de WhatsApp. O si ustedes lo prefieren, pueden descargar la aplicación que se llama Afinación Fran Autolite. Esta aplicación pesa alrededor de 20 megabytes. Sugiero que se fijen bien que pese esa cantidad porque hay una aplicación que pesa más y tiene muchos comerciales. La aplicación que pesa 20 megabytes es de nosotros, el original. No tiene nada de publicidad. ¿Sí? Ok, pues gracias por su atención.